Hola niños, hola niñas de tercero básico A y B. Hoy vamos a comenzar una nueva clase de ciencias naturales. Nos corresponde la clase número 8 de hoy jueves 14 de mayo y nuestro objetivo de la clase será reconocer las propiedades de la luz. ¿Ya? Para esta clase vas a necesitar los siguientes materiales: tu libro de ciencias naturales, un lápiz grafito y una goma de borrar. Vamos a partir recordando lo que hemos visto en clases anteriores. En la clase anterior repasamos tres contenidos referidos a la luz. Primero, identificamos una propiedad de la luz, que es aquella que menciona que la luz se propaga en línea recta en diferentes medios, ya sea aire, agua, ¿cierto? Y aquí, como te muestra la imagen, se observa cómo la luz se propaga en línea recta cuando se utilizó este rayo láser. Un segundo contenido que nosotros vimos la clase pasada fue que habían distintos tipos de materiales y que la luz actuaba de distinta forma en aquellos materiales. Los materiales los clasificamos en transparentes, es decir, que dejan pasar la luz; translúcidos, dejan pasar un poco de luz; y los opacos son aquellos que no dejan pasar la luz. ¿Sí? También identificamos que cómo se producía la sombra, ¿ya? Y denominábamos la sombra como la consecuencia de que la luz se propague en línea recta, ¿cierto? Colocábamos un objeto, había una fuente de luz, ¿cierto?, que iluminaba este objeto, pero este objeto, al ser opaco, se propagaba, ¿cierto?, una sombra, ¿ya? Y eso es consecuencia de cómo la luz se propaga en línea recta, no puede esquivar estos objetos. Entonces, al no poder esquivarlos, estos objetos, al ser opacos, se propaga una sombra, ¿sí? Por esto, hoy vamos a ver que la luz tiene distintas propiedades, ¿sí? Primero, la luz se propaga en línea recta, ¿ya? Vamos a ver la reflexión de la luz, vamos a ver la refracción de la luz y la descomposición de la luz blanca, ¿ya? Vamos a comenzar entonces primero por la propagación de la luz. Y esto fue lo que nosotros vimos la clase anterior, ¿ya? Identificamos que la luz, ¿ya?, sale, ¿ya?, desde esta linterna, ¿ya? La luz, ¿cierto?, atraviesa estas láminas azules porque tiene un orificio, ¿cierto?, al medio. Entonces, al tener estos orificios, nosotros nos podemos percatar que la luz al viajar en línea recta, lo que hace es traspasar, ¿cierto?, estos orificios. Pero fíjate que al principio la luz que sale de la linterna es mucho más grande, ¿cierto? Tiene mucho más longitud, ¿te das cuenta? Pero cuando llega a la niña tiene una longitud muy pequeña. ¿Y eso por qué se produce? Porque la luz en este momento de acá, ¿cierto?, no puede atravesar completamente estas láminas azules, que probablemente sean, ¿cierto?, de un material opaco. Entonces lo que hace es traspasar por este orificio pequeño que se encuentra aquí en las láminas. Entonces atraviesa la lámina 1, atraviesa la lámina 2 y puede llegar hasta la niña, pero no completamente, sino que solamente como un rayo de luz pequeño al atravesar los orificios de las láminas, ¿ya? Entonces, ¿cómo se propaga la luz? La luz se propaga en línea recta y en todas direcciones. Ahora, con este ejemplo, entonces se demuestra que la luz viaja en línea recta. Hoy vamos a descubrir tres nuevas propiedades de la luz. Ya identificamos una en la clase pasada, que la acabamos de reforzar, y hoy vamos a comenzar con una nueva propiedad de la luz.
se llama reflexión de la luz. Y yo te di algunos conceptos la clase pasada. La reflexión de la luz es el cambio de dirección que experimenta la luz cuando choca con un objeto y rebota, ¿ya? La reflexión se refiere a que la luz se refleja, ¿ya? Pero se va a reflejar en ciertos materiales, ¿ya? Fíjate aquí, por ejemplo, hay una mano de una persona, ¿cierto? Tocando el agua. Y su reflejo se observa en el agua, ¿cierto? Aquí también, ¿cierto? Hay el cielo, ¿cierto? Iluminado con nubes y se está reflejando en la parte de acá abajo que probablemente sea también agua, ¿ya? Fijémonos en el siguiente ejemplo. Mira, este recuadro ya lo habíamos tenido en la clase pasada, pero lo vamos a ocupar también como ejemplo para explicar la reflexión de la luz. Ya dijimos que la luz es emitida, ¿cierto?, desde la lámpara y hacia el elefante, ¿ya? Una parte de la luz que llega al elefante, ¿ya?, es absorbida por este objeto y la otra va a ser reflejada, ¿ya? Entonces, una parte del elefante va a absorber la luz y la otra parte la va a reflejar. ¿Por qué te estarás preguntando? Porque el elefante tiene un material, ¿cierto?, que absorbe luz y otra parte la refleja. Hay materiales que van a absorber mucha más luz y otras que van a reflejar mucho más la luz. En este caso, el elefante absorbe un poco de luz y la otra la va a reflejar, ¿ya? Entonces, en el siguiente paso tenemos que el elefante refleja una parte de luz debido al material con el que está confeccionado. Entonces, como el elefante refleja la luz, el niño va a poder ver la figura del elefante, ¿sí? Entonces, fíjate en el siguiente ejemplo, ¿ya? Acá tenemos muchos ejemplos de que la luz refleja, ¿cierto? Distintos lugares, es cierto, distintas personas. Por ejemplo, al mirarnos en un espejo podemos observar nuestra imagen, ¿ya? Porque la luz se refleja en su superficie, aquí, ¿cierto? Aquí hay una persona que está observando su reflejo en el espejo, ¿ya? Y esta persona observa su reflejo en la superficie, porque la superficie es lisa, porque la superficie es clara y porque la superficie en sí puede ser transparente. Por ejemplo, acá en la imagen de estas colinas que se está reflejando en el agua, ¿ya? ¿Y por qué se produce eso? Porque esta superficie es lisa, es clara y a la vez es transparente. En el caso de los espejos están pintados con un material que permite que se reflejen las cosas, ¿ya? Aquí también vemos una persona que yo puedo ver su reflejo, ¿cierto?, en el agua. ¿Y por qué? Porque esta superficie es lisa, es clara y es transparente. No en todos los materiales se ve la reflexión de la luz, ¿sí? Por ejemplo, cuando tú te paras en tu jardín y no ves el reflejo en el piso, ¿cierto? Probablemente veas tu sombra, no tu reflejo, ¿ya? Entonces va a depender, la reflexión de la luz va a depender de los diferentes materiales en los que tú puedas reflejarte, ¿ya? Aquí observamos que podemos reflejarnos en un espejo, en la ventana también podemos reflejarnos algunas veces, podemos reflejarnos en el agua, ¿cierto? Etcétera, las pozas de lluvia, entre otras cosas, ¿ya? Entonces, ya pasamos la propagación de la luz, ahora vamos a ir a la reflexión de la luz. Y continuaremos con la siguiente, ¿ya? Para eso vamos a necesitar trabajar en la actividad experimenta de tu libro en la página 34. ¿Ya? La actividad está referida a la refracción de la luz, que es la tercera característica o propiedad que vamos a trabajar. Aquí la tengo lista yo en la imagen, entonces tú lo vas a hacer en tu casa. Vas a realizar el siguiente procedimiento. Paso 1, vas a conseguir un vaso transparente. Yo lo tengo aquí, el vaso transparente, y un lápiz. Yo tengo mi lápiz que es como color celeste. Y lo vas a colocar dentro del vaso, ¿ya?
Lo coloqué dentro del vaso, ¿cierto? Y me está preguntando que observe el lápiz y lo describa. Bueno, yo observo que el lápiz mantiene su forma, ¿cierto? No ha cambiado su forma. Tiene el mismo tamaño, ¿cierto? Está dentro del vaso. No ha cambiado su forma, ¿ya? El lápiz se observa normal, manteniendo su forma recta, ¿cierto? Está súper recto, no ha cambiado nada, ¿ya? Tú lo puedes observar también cuando hagas el procedimiento. En el paso 2 dice vierte agua en el vaso. Observa lo que sucede con el lápiz. Yo tengo aquí mi agua lista y la voy a vertir dentro del vasito, ¿ya? Y ahora tengo que observar lo que sucede. ¿Te das cuenta? El lápiz como que está quebrado, ¿cierto? Que una parte está muy derecha y no está simétrico, ¿cierto? Entonces, ¿qué diferencia observamos cuando el lápiz antes de echarle agua y luego de verter agua en el vaso? Luego de verter agua en el vaso, se observa un lápiz quebrado, ¿cierto? Tú puedes observarlo también, ¿cierto? Está muy quebrado, está como separado, igual como lo muestro yo acá. ¿Te das cuenta? Aquí está muy derecho y después como que cambia de posición, ¿ya? Dice, elige algún párrafo que hayas leído hasta ahora y visualiza mediante un dibujo. Esto no lo vamos a hacer, ¿ya? Vamos a continuar con la clase entonces. Aquí sabemos entonces la refracción de la luz. La refracción de la luz ocurre cuando un rayo de luz se desvía al pasar de un medio a otro. Los rayos de la luz se van a desviar de su camino. ¿Y eso por qué? Porque entran, ¿cierto? Están en el aire los rayitos de luz, pero entran al agua. Y cuando entran al agua, la luz se desvía, ¿ya? Tiende a cambiar de posición. Como por ejemplo en el ejemplo que nosotros acabamos de hacer. Cuando la luz ingresa al agua y se refleja en el lápiz, se desvía y sale del vaso con un ángulo distinto. Por eso vemos el lápiz doblado o quebrado, ¿ya? Entonces, cada vez que tú veas un lápiz, ¿cierto? Adentro de algún elemento, ¿cierto? Adentro del agua, se ve como distinto, como desvirtuado, ¿ya? Y eso, ¿por qué se produce? Porque el rayo de luz se va a desviar. Ya cambia su camino, el ángulo va a ser distinto, como dice acá. Y por eso vemos un lápiz quebrado, doblado. También lo podemos hacer con bombillas. Cuando nosotros colocamos la bombilla ahí también sucede lo mismo, ¿ya? Pero también se observa porque el agua también es transparente. Entonces, ya vimos la propagación de la luz, es decir, que viaja en línea recta. Vimos que también la luz se puede reflejar y también se puede refractar, como en este caso, ¿ya? Del lápiz dentro del agua. Ahora vamos a ver que la descomposición de la luz blanca. ¿Sabías que la luz no es de todos colores? ¿Sabías que la luz del sol es blanca? Mira, lo que vamos a ver ahora, y como tú puedes observar acá, no siempre vemos la luz del sol de todos los colores, ¿ya? Se va a producir y va a depender de ciertas condiciones. Por ejemplo, acá vemos una persona que está regando su jardín y se observa un arco iris y se observan muchos colores, ¿cierto? Y acá también, después de la lluvia y cuando sale el sol, ¿cierto? Podemos observar que se produce un arco iris. También observamos los colores del arco iris en las burbujas de jabón que hacemos de repente para jugar, ¿cierto? Y también en los CDs. ¿Y eso por qué se produce? La luz que proviene del sol o de otra fuente luminosa pareciera que no tuviese color. Es por ello que comúnmente se le denomina luz blanca. Sin embargo, la luz blanca está compuesta por muchos colores. El arco iris se produce por la descomposición de la luz blanca, ¿ya? En los colores que la componen. Entonces, la luz es de color blanco, pero se va a descomponer en colores. En color rojo, en color naranjo, en color amarillo, verde, azul y morado, ¿ya? Entonces, todos estos colores, ya vimos la cuarta característica de las propiedades de la luz. La luz se propaga, la luz se refleja, la luz se refracta y la luz se descompone en colores, ¿ya?
Ahora vamos a desarrollar la actividad relaciona de la página 37 referida a las propiedades de la luz. ¿Qué es esta que yo te muestro acá? Con lo que has estudiado hasta ahora vamos a desarrollar las siguientes experiencias. Observa las imágenes y luego escribe la característica de la luz que representa cada una. Aquí en la primera imagen se está observando que el paisaje que está acá arriba, con la montaña, los árboles, el cielo se está reflejando en el agua. ¿Qué propiedad de la luz es esa? Muy bien, se llama reflexión. Ya, la luz se refleja. ¿Y por qué se refleja acá? Porque esta superficie es lisa, es transparente, ¿cierto? Veamos acá, hay una niña que está en una posición, ¿cierto? Está siendo iluminada por la luz solar y acá se está produciendo una sombra. ¿Qué propiedad de la luz se está representando acá? Que la luz viaja en línea recta, exacto. Como la luz viaja en línea recta, no puede esquivar a la niña, ¿ya? Y la luz llega hasta este momento, ¿cierto? Hasta donde choca con la niña. Y en ese momento se va a producir su sombra, ¿ya? Y acá, por último, tenemos un montón de CDs. ¿Qué característica de la luz se está reflejando acá? La descomposición de la luz blanca, ¿cierto? Ahora vamos a completar el diagrama o crucigrama también le llamamos, ¿ya? Utilizando las siguientes definiciones. Entonces tenemos palabras horizontales, que es la letra A, que está aquí, la letra B, acá, y la letra C, acá, ¿ya? Ahí vamos a ir escribiendo los conceptos. Letra A, fenómeno que se observa cuando se obstaculiza el paso de la luz. ¿Cómo se llama cuando se obstaculiza el paso de la luz? Muy bien, sombra. Entonces tú vas a escribir en cada una de las casillas las letras que conforman la palabra sombra. Ahora vamos a ir a la letra B que se encuentra acá. Forma en que viaja la luz. ¿Cómo viaja la luz? De forma recta. Exacto. Entonces tú vas a escribir en cada casilla las letras que conforman la palabra recta. Y ahora nos falta esta que es muy larga. Y se refiere a la definición. Cuerpos que permiten ver a través de ellos con facilidad. ¿Cómo se llamaban los cuerpos que permitían ver a través de ellos con facilidad? ¿Aquellos que dejaban pasar la luz completamente? Muy bien, se llaman transparentes. Entonces tú vas a escribir, tal como lo hice yo, en cada casilla las letras de la palabra transparente. Fíjate que aquí hay una S, transparentes. ¿Ya? Ahora vamos a hacer los verticales, es decir, que están así, en esta posición, ¿ya? Así. Vamos a seguir con la letra D, que está aquí, la letra E y la letra F, ¿ya? La letra D dice, fenómeno producido por la luz del sol y las gotas de agua en el aire. ¿Cómo se produce este fenómeno? Donde sale la luz del sol, ¿cierto? Y atraviesa estas gotitas de agua y se produce algo muy bonito, de muchos colores. Arco iris. Yo lo escribí acá al ladito porque ahí no me caía muy bien, ¿ya? Entonces le coloqué así arco iris. Tú esta palabra la vas a escribir aquí. Arco iris, ¿ya? Ahora vamos a seguir con la letra E. Cuerpos que no permiten que la luz pase a través de ellos, que no permiten por ningún motivo que la luz pase. ¿Cómo se llamaban esos materiales? Opacos, exacto. Entonces la palabra opacos tú la vas a escribir aquí. En cada casilla vas a escribir las letras que componen la palabra opacos, ¿ya? Y por último, nos queda la letra F, que dice, la luz se desvía al chocar con un cuerpo opaco.
La luz se desvía al chocar con un cuerpo opaco. ¿Qué significa esa? Empieza con R y la vimos en esta clase. ¿Cómo se llaman? Reflexión. Exacto. ¿Ya? Entonces, el rayo de luz choca, ¿cierto? Y se va a desviar contra un cuerpo opaco. ¿Ya? Entonces ahí tenemos lista nuestra actividad relaciona. Ahora tú vas a desarrollar la actividad como vas en las páginas 38 y 39 que corresponde a la evaluación de proceso. ¿Ya? Que estén muy bien.